Saludos amigos, sean nuevamente bienvenidos a Ventana a la Realidad. El día de hoy iniciamos una nueva temporada con la cual vamos a estar tratando temas en los cuales dejaremos al descubierto precisamente aquellas aristas de diferentes temas como la religión, como la vida fuera del planeta Tierra, así como también de la ciencia y la tecnología que muchos medios de comunicación, pues por su línea editorial, pues no tratan. Y así nosotros aquí en Ventana a la Realidad, pues lo vamos a hacer y vamos a destapar esa caja de Pandora. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la religión. Y algo más que religión, vamos a hablar lo que está oculto tras de ella. Y es que desde hace algunos miles de años, las tradiciones religiosas se han venido transmitiendo mediante prácticas orales y visuales que incluyen rituales en otras prácticas también como la adoración y en algunos casos la devoción ciega a lo desconocido. Y digo ciega porque muchos han centrado su fe en la palabra escrita, textos que según muchos expertos en el área de la teología y otras corrientes de la historia han señalado también como de manipulación o tergiversación de la historia. Y en la traducción o en la interpretación de estos textos que han llevado a la creación de nuevos textos y de allí los fundamentos de las diversas religiones que se conocen hoy en día, con los cuales se han desarrollado diferentes modelos y prácticas que limitan a las personas de ser realmente libres de pensamiento crítico bajo la influencia de los paradigmas de la comunicación y las implicaciones sociales de este flujo de creencias. Les invito a no separarse de la pantalla porque les aseguro que hoy tendrán no solamente una idea más clara de lo que va a ser su creencia, si tiene alguna de ellas, o incluso cuestionarla al abrir su mente a la realidad de las religiones del siglo XXI. Y es que antes de iniciar, no olviden por favor suscribirse a nuestras diferentes redes sociales, donde encontrarán aquí abajo toda la información para seguirnos en Instagram, Twitter y en YouTube. Así que no olviden también dejarnos sus comentarios que estaremos leyendo posteriormente e incluso analizando a profundidad si el tiempo así lo permite. Así que dicho esto, vamos con la intro y venimos con el invitado. Lo he dejado muy claro. La mejor manera de vigilar a una población es que no sepan cuándo les están vigilando y cuándo no. Por eso a muchos no les conviene, no les interesa, porque quieren que todo esto siga igual. Para que ellos te vigilen, te controlen y te manipulen. Y para que la superélite sobreviva, la gran mayoría de nosotros tenemos que morir. Yo no las llamaría vacunas, las llamaría una terapia génica experimental. Es verdad, el tiempo lo va a demostrar. Es momento de abandonar la ingenuidad y lanzar la contraofensiva. La verdad es la que rompe cadenas y la verdad os hará libres. Bien, quiero darle la bienvenida entonces en esta oportunidad al doctor Mario Sabán, quien nos acompaña desde la ciudad de Barcelona, en España. Doctor, buen día, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy bien, buenos días, aquí ya buenas tardes. Gracias al señor York por esta invitación, la verdad un placer estar con Ventana en la Realidad y bueno, aquí estamos para lo que gustéis. Sí, personalmente considero que esta conexión el día de hoy, más que una entrevista, será todo un debate. Usted es autor de al menos 23 libros, de los cuales hablaremos en el desarrollo de esta entrevista, pero usted también es presidente de la red SOT 22 Internacional, donde difunde e imparte conocimientos de la cábala a nivel global, lo que significa entonces que este programa goza del beneficio de tener a un invitado de lujo. Doctor, y con usted el tiempo es oro y por eso es que vamos a entrar en materia directamente, porque como dato curioso, fíjese usted que para el año 2019 el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar firmaron una declaración sobre la hermandad humana para la paz y la fraternidad mundial. Y se espera que para este año 2022 sea inaugurada precisamente esta edificación llamada Abrahamic Family House, ubicada en la isla de Saadiyat, en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, y en cuyo complejo se van a albergar los templos de las tres religiones monoteístas más grandes del mundo, como lo son el cristianismo, el islam y el judaísmo. Ahora, doctor, usted, de origen judío y cabalista, ¿considera que ya haya una poderosa corriente seductora del movimiento ecuménico ligada hacia el final de los tiempos y que cada vez está ganando mayor influencia y aceptación? Bueno, mire, en el campo de las religiones hace varios años que se está dando a nivel institucional el diálogo ecuménico entre las diferentes religiones. Ahora,
Esto, por una parte, está muy disociado de la realidad, porque la realidad social hace que las personas se fueran alejando lentamente de todas las instituciones religiosas, y hoy nos encontramos con que religión y espiritualidad no han ido de la mano. La religión se ha unido muchos siglos al poder, ha estado muchos siglos unida al poder, al gobierno, la tendencia de aquellas personas que ven a las religiones unidas al poder es de sospechar de que las religiones no están cumpliendo con su función. De hecho, hay en este momento una bifurcación entre la religión y la espiritualidad, que yo lo llamo el contragolpe de los laicos, es decir, los laicos, aquellas personas que han abandonado las tradiciones religiosas, sí han reafirmado su dimensión trascendente, su dimensión espiritual, cuestión que no lo hacían hasta hace unos 20 años, y en el siglo XXI se plantea de que los laicos, con esa reivindicación de la dimensión espiritual, están entrando en la espiritualidad y están entrando sobre todo en el aspecto místico. Y desde el punto de vista del judaísmo, la mística hebrea ofrece una amplia gama de métodos de racionalidad, si se quiere, de métodos lógicos e intuitivos, de enseñanzas ancestrales, que hacen que ese laico, esa persona que no participa del mundo religioso, llegue hacia la dimensión espiritual y la pueda desarrollar. Quiere decir que le diría que hay dos cuestiones, que son dos cuestiones que van en paralelo. Las religiones institucionales se han acercado mucho en los últimos años, pero a mi modo de ver, el fenómeno más importante es lo que yo llamaría el fenómeno de base, que la gente en sí misma, a nivel individual, está elevando su nivel de conciencia, está deseosa de comprender por qué siente ese vacío existencial. La religión ha dado respuesta hasta el siglo XX, y a partir de un momento la religión deja de dar respuesta. Cuando hablamos de religión institucional. Por supuesto, las religiones siguen vivas, hay una gran inercia cultural, si se quiere, o identitaria, pero lo que nosotros estamos viendo es que las personas quieren profundidad y no quieren superficialidad, no quieren ritos mecánicos, no quieren estructuras de poder. En consecuencia, los sujetos, los individuos, las almas, se acercan a la mística en busca de una conexión directa con la divinidad y no con intermediarios religiosos. Ahora, pero si bien la Iglesia como unidad mundial, como la han señalado y hacia la cual están proyectándose los ecumenistas, lograrían unir a cientos de millones de feligreses que por las razones que usted está mencionando, pues se han alejado de esas iglesias y en su defecto pretenden atraer nuevamente a aquellos que se han alejado más allá entonces de esas creencias, lo que podría suponer entonces que se podría crear una nueva religión, porque si estamos hablando por ejemplo de que las personas quieren unir lo que es entonces la iglesia católica con la musulmana, junto con la hebrea por ejemplo de alguna manera, cuyo fin en sí sería, a mi punto de vista, tener un poco más de lo que ya se ha venido durante los últimos siglos viviendo, ¿no? Que es el control y la limitación de las personas. Es decir, se plantea que estas tres religiones, que son muy distantes de ser similares, logren ser tolerantes y respetuosos de la fe de los demás, o lo que busca es mezclar estas creencias en los mismos espacios con el objetivo de crear una nueva religión, como lo mencioné. Recordemos que muchos de los conflictos bélicos a lo largo de nuestra historia humana pues han tenido como base las diferencias de tipo religioso. Entonces, ¿cuál es su visión de todo esto, doctor? Mire, cuando los sistemas políticos como el nazismo y el marxismo también asumieron el poder en Europa, también se mataron por las diferencias. Quiere decir que no podemos achacar a las diferencias religiosas la culpabilidad del conflicto humano. El conflicto humano viene porque el ser humano no ha aumentado el nivel de conciencia, ni con la religión ni con la ideología, y le pertenece al ser humano la responsabilidad de aumentar ese nivel de conciencia. Entonces, no hay un sistema que de alguna manera estimule, si se quiere, desde el exterior, lo que tiene que ser un estímulo que proviene desde el interior. Cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de interioridad, y hablamos de una interioridad profunda que tiene una metodología que se puede aplicar. Ahora, después están las identidades religiosas, y nadie
lucha ni nadie está en contra de la identidad religiosa de nadie, todo lo contrario. Cada uno tiene su camino en su identidad religiosa. Lo que sí ha pasado, lo que sí se puede ver, es que los jóvenes son indiferentes a los modelos religiosos tradicionales. Es decir, lo que puede pasar, y en esto estoy de acuerdo con su análisis, es que podría eventualmente aparecer una nueva religión mundial que nosotros no sabemos desde dónde puede venir. Un nuevo fenómeno religioso se puede estar gestando sin que nosotros lo podamos percibir. ¿Y por qué? Porque de alguna manera hay muchos, como ya le dije, laicos que se han apartado de las estructuras religiosas. Así, un nuevo movimiento religioso es posible que se produzca. Yo siempre he pensado de que están dadas las bases para un nuevo movimiento religioso, pero como los antiguos movimientos religiosos tienen una inercia muy grande por su propia historia, difícilmente los grandes movimientos religiosos desaparezcan de un día para otro. Pero sí el siglo XXI va a haber un gran desgaste de las religiones tradicionales tal como las hemos visto. Y lo que sí se va a producir es que por un lado va a aumentar el fundamentalismo, como ya está aumentando, porque los que van a quedar en estas identidades ancestrales religiosas van a ser los más fanáticos que van a tomar el poder en cada una de estas religiones, porque los moderados están abandonando lentamente las instituciones religiosas. Entonces las instituciones religiosas van a ir quedando como sectarias y dominadas por los grupos más conservadores. Y al ser dominadas por los grupos más conservadores, porque los moderados se han ido de los movimientos religiosos, van a dar lugar a que más moderados se sigan yendo de los movimientos religiosos, porque no se van a sentir atraídos por estos conservadores. En definitiva, será como el pez que se muerde la cola. Los conservadores se quedan porque los moderados se van, y los moderados se van más porque los conservadores toman las estructuras del poder religioso. Y por lo tanto hay más indiferencia de la juventud porque cada vez grupos más conservadores y más fundamentalistas van tomando el poder en las diversas religiones. Por lo tanto, el camino que se está abriendo aquí es el camino espiritual, es decir, es una búsqueda interior alejada de las estructuras del poder religioso y del poder político, y esto es lo que vamos viendo. ¿Cómo va a terminar? Bueno, nadie lo sabe, habría que ser un profeta para ver cómo termina. Lo que nosotros sí sabemos es que este gran deseo del alma humana de conocer por qué vino este mundo y cuál es la función del alma en este mundo cada vez se acrecienta más. Y se acrecienta más por el vacío existencial. Ahora, yo le digo algo, el dogmático, a mi modo de ver, de cualquier religión, lo podríamos calificar como un desesperado religioso, porque el dogmático está tapando el cielo con las manos y no se puede. Es decir, que yo sospecho que entre los religiosos mismos hay también un gran vacío existencial que lo está tapando el dogma. Y esto es una olla a presión. En algún momento también estos religiosos entran en crisis. Y le diría que en una crisis más profunda, porque han intentado tapar el vacío existencial con dogmas y liturgia. Por lo tanto, yo le diría, el ser humano moderno, en la modernidad o posmodernidad, o como lo querramos llamar, el alma de las personas en el siglo XXI, es un alma que está sufriendo, que siente un vacío existencial, que los laicos que sienten un vacío existencial han tomado el toro por las astas y están trabajando su espiritualidad a nivel interior por el mindfulness, por el coaching, por la Kabbalah, por los ejercicios espirituales de San Ignacio, la mística cristiana, por el sufismo en el Islam. Hay un deseo de profundidad, hay un deseo de profundidad. Las viejas generaciones se quedaban en la superficialidad, estaban entrenadas en un tipo de cultura cerrada y no debatían, no tenían esa necesidad de profundidad, de modo que total en el siglo XX la gente estaba realmente muy, muy involucrada en el crecimiento de la materia, en el crecimiento material. Pero como el crecimiento material ya ha subido a un punto que nos permite tener tiempo libre y tiempo disponible, ese tiempo disponible hace que mucha gente se pueda alfabetizar, mucha gente de manera adulta pueda crecer, pueda leer, tenga mayor tiempo para su crecimiento personal. El aumento del nivel de vida, no solo del nivel de vida, sino también de la edad promedio de muerte, se ha ampliado. Hasta hace un siglo la gente vivía hasta los 50, 60 años, hoy la gente vive hasta los 80, 90, tenemos 30 o 40 años más de vida útil para seguir creciendo, y esto hace que las personas, de manera muy responsable con su propia alma, con su propia conciencia, estén trabajando muy seriamente su interioridad.
Y como están trabajando muy seriamente su interioridad, en este momento las religiones no están pudiendo dar respuesta, porque las respuestas religiosas estaban situadas en contextos históricos diferentes. Es decir, nuestras religiones se crearon y se desarrollaron en contextos históricos diferentes. Y el nuevo contexto histórico hace que se les sospeche a las instituciones y además que por primera vez en la historia los feligreses de todas nuestras religiones tengan un nivel de conocimiento y de alfabetización a veces mayor que los propios dirigentes que las dirigen. Por lo tanto, ser un dirigente espiritual hoy es un gran desafío porque hay que tener un alto nivel de conocimiento, porque ahora el respeto no se gana por la jerarquía, en una organización jerárquica. El liderazgo se gana por el merecimiento, por el esfuerzo tanto intelectual como experiencial, ¿no?, de la persona. Por lo tanto, la velocidad de los cambios que se producen a nivel espiritual en el contexto de esta sociedad del siglo XXI va a mayor velocidad que la inercia de las instituciones que se han quedado estancadas. Fíjese que en la Iglesia Católica están debatiendo si una mujer podría ser sacerdote. O en el mundo judío, la ortodoxia todavía no permite que las mujeres sean rabinos, ¿no? Entonces, este avance social, este cambio de la sociedad y este no cambio, esta actitud conservadora de las instituciones religiosas, el precio que van a pagar las religiones va a ser reducirse a la mínima expresión siguiendo los dictados de un grupo altamente fundamentalista y conservador. De modo que estamos describiendo una fuga de almas de manera constante porque el alma se quiere liberar y quiere tener un contacto directo con la divinidad. Y ese es mi punto en este momento donde quiero ir, porque a mi punto de vista, lo que he visto yo en las diversas religiones, la gente se aleja justamente de esa parte espiritual para entrar un poco más en corriente a lo que bien sea el cura, el rabino o en este caso el pastor le esté indicando. Muchos de ellos incluso siento yo que es una manipulación directa hacia el bolsillo de la gente, porque muchos de ellos piden el diezmo para poder tener un acceso a ciertas cosas divinas. Entonces a milagros o a favores que se pueden conceder. Entonces yo quisiera introducir también a nuestro público a la cábala el día de hoy, y cuya palabra es de origen hebreo, literalmente significa recibir. Y al igual que otras corrientes religiosas, no sé si es correcto, usted me corregirá, si la cábala es una religión como tal, basan sus fundamentos en los textos provenientes de 5 libros de la Biblia cristiana conocidos como la Torá. Pero así como lo indiqué en la intro, doctor, cualquier texto es sensible a tergiversación o manipulación en su interpretación de lo que para muchos de sus seguidores hay en los secretos ocultos asociados a ciertos términos y a simbología, por ejemplo, tanto como en la cábala como otra corriente religiosa, o la otra que es por la que toman a la cábala, a la Torá, como una guía para las enseñanzas, porque a mi juicio todo aquello que es escrito ha sido limitado a las experiencias o a las creencias, incluso a las vivencias de alguna persona en este mundo terrenal que ha logrado, de alguna manera ha podido manipular o guiar como un rebaño a las personas, alejándose de la divinidad en el sentido espiritual. Entonces, ¿cómo logran las personas lograr ese equilibrio espiritual justamente cuando no se sabe si la persona como guía que se está siguiendo, pues tiene esas intenciones? ¿Cómo podemos diferenciar en la cábala justamente a ello? Mire, aunque Pablo dijo, la letra mata, el espíritu vivifica, esto también se tuvo que escribir, es decir, que al final es un escrito. Hay que ver nuestra relación con el escrito y es la misma relación que podemos tener con cualquier objeto de la realidad. Es decir, usted puede conducir un auto a 80 km por hora en la autopista y es correcto, o usted puede utilizar el auto a 200 km por hora y realmente es incorrecto porque puede hacer un desastre, puede chocar. Con el texto de la Torá y con cualquier texto uno puede hacer exactamente lo mismo. Uno puede encerrar a Dios en el texto o uno puede liberarse a través del texto. El texto tiene que ser un instrumento, por eso algunos cabalistas dicen la Torá escrita es un vestigio de Dios en este universo, pero no es toda la revelación divina. Y cuando hablamos del concepto de Torá en la Kabbalah, no hacemos referencia literal a los 5 libros de Moisés, que pertenecen a la Biblia judía y también a la cristiana. Hacemos referencia a la que la Torá es la exploración de toda la realidad. Es Tur Ya,
Es decir, estamos explorando toda la realidad. Quiere decir que la Torá para la Kabbalah es toda la realidad, no es el texto escrito. Si usted solamente lo sitúa en el texto escrito, es que no está comprendiendo lo que es la Kabbalah. La Kabbalah intenta explicar toda la realidad y se basa en el texto de la Torá para explicar mucho de la realidad, pero en realidad luego los cabalistas fueron agregando interpretaciones para intentar comprender cómo funciona la realidad. Y como bien usted dice, claro que hay condicionamientos, siempre nosotros somos seres limitados, imperfectos, es decir, que siempre estaremos condicionados. No es que el condicionamiento es negativamente, es intencional y por lo tanto negativo. El condicionamiento es parte de nuestra naturaleza humana finita, y al ser limitados siempre estamos condicionados por nuestras propias limitaciones, y en cierta forma nunca nos podemos liberar de los condicionamientos de limitación que tenemos. Pero a mayor profundidad ampliamos la limitación y la expandimos. Es decir, que cuando nosotros decimos que aumentamos el nivel de conciencia, la gran pregunta es ¿qué estamos diciendo? Lo que estamos diciendo cuando decimos aumentamos el nivel de conciencia es profundizar sobre el texto, sobre lo que podemos sentir dentro del texto, más allá del texto en sí mismo, lo que nosotros estamos reflejando de la realidad, de la impresionante realidad del universo, de la infinita cantidad de información que baja este universo, y lo hacemos desde nuestro campo limitado y finito. Por lo tanto, el problema que nosotros plantearíamos en la base, el problema y la virtud, porque es una paradoja, el problema es que somos finitos, somos limitados, y la virtud es que siendo limitados tenemos algo que hace que queremos salir de esas limitaciones, que es el deseo. Somos sujetos que desean, deseantes, para llamarlo de alguna manera. ¿Y por qué deseamos? Deseamos recibir más luz, deseamos recibir más conocimiento, y para ello tenemos que ampliar nuestros límites. Entonces, ¿los límites me frustran o no me frustran? Bueno, si yo veo los límites como infranqueables, que no los puedo superar, por supuesto me frustran. Pero si yo veo los límites como la posibilidad de expansión de mi nivel de conciencia a límites mayores, en realidad no me frustran. Son límites que podemos llamarlos transitorios. Entonces, si consideramos a los límites definitivos de nuestra estructura, nos vamos a frustrar. Si consideramos a los límites transitorios, no nos vamos a frustrar. Y el deseo del alma humana de subir a la Matrix es un deseo de expansión de los límites. Y por lo tanto no nos vamos a frustrar. Nosotros estamos en permanente expansión de nuestro deseo. Siempre deseamos más. Deseamos leer un nuevo libro, deseamos tener una mejor vida, deseamos comer mejor, deseamos cuidarnos. Siempre somos un sujeto de deseos. Y todas las dimensiones del alma humana son diversas, podríamos decir, campos de deseo, para llamarlo de alguna manera. Y estos campos de deseo hacen que nosotros podamos crecer. Entonces, no hay una limitación que me frustre si no comprendemos cómo opera la limitación. La limitación opera para enfocar la luz. Entonces, toda interpretación es una limitación, claro. Todo escrito es una limitación, claro. Nosotros somos limitados. Por lo tanto, nosotros no, al ser limitado también nuestro texto, es decir, nosotros no podemos escribir el libro eterno, porque entonces no se termina más este libro. También todo libro es limitado. Entonces, en la medida en que un libro es limitado y se le pone un límite, usted cuando está poniendo un límite está marcando la interpretación, porque usted está marcando hasta dónde se puede leer, y por lo tanto cuando marca un límite está marcando la forma que le quiere dar, y por lo tanto siempre estamos atrapados en la interpretación. Ahora, ¿la cuestión cuál es? La cuestión es, para aumentar el nivel de deseo y aumentar el nivel de conciencia, tenemos que ir realizando interpretaciones más liberadoras y más expansivas, para no tener interpretaciones dogmáticas y limitantes de ese texto. Con lo cual, vuelvo a reiterar, usted con ese texto puede o volverse dogmático y encerrarse en lo literal del texto, o volverse abierto y tomar el texto para nuevas preguntas y para nuevas interpretaciones. Entonces, no es el texto el que lo limita, es su conciencia limitada la que limita el texto, pero su conciencia expansiva también puede expandir el sentido del texto. Ahora, doctor, ¿podríamos tomar entonces este texto como simplemente una guía para poder ampliar esos conocimientos? Porque muchos hablan de que en este mundo donde vivimos tridimensional,
pues estamos limitados precisamente al acceso de esta información en la cual pues muchas personas necesitan como una especie de preparación o de formación para poder ampliar esas antenas que vamos a decir tenemos todos y que de repente tenemos toda la capacidad de poder obtener esa información del universo. Hay quienes han descrito esta práctica a través del deseo de la atracción, que muchos han puesto en práctica a través justamente de esa visualización concreta de algo en específico. ¿Y cómo utiliza entonces la cábala esos conocimientos? ¿Cómo los difunden? ¿Cómo buscan la manera? Porque si bien la información tiene que ser libre y gratuita para todos, ¿cómo logran las personas tener acceso a ella? Porque pareciera, como lo mencionamos anteriormente, que las religiones no se quieren adentrar hacia el mundo espiritual, sino contrariamente a ello, viven más bien pendientes de lo que se hace aquí en la tierra, hacen seminarios para las familias, los curas, como bien lo mencionaste también, están buscando maneras de hacerse menos dogmáticos y más pragmáticos en el mundo terrenal. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Por ejemplo, está los autodenominados defensores del progreso del hombre y su desarrollo filosófico, espiritual y filantrópico. Y con ello me refiero a la masonería, quienes tienen prohibido, por ejemplo, el proselitismo. Entonces, pero ellos quieren buscar a través de las logias y es propagar justamente principios de libertad, de igualdad y de fraternidad. ¿Busca la cábala realmente algo similar con todo esto? La cábala busca la ayuda. La cábala lo que busca es que la persona entienda cómo vivir. La cábala no es un grupo multinacional, internacional de nada. Nosotros somos personas que entendemos que en la mística hebrea hay un conocimiento interesante que se mantuvo en secreto durante muchos siglos y que nos puede ayudar a vivir porque podemos comprender el universo y el alma humana. Entonces, si usted me pregunta, bueno, ¿cuál es el objetivo de la cábala? Bueno, enseñar a la persona a vivir. ¿Y por qué motivo? Porque la persona está deprimida, angustiada, con vacío existencial, y esto lleva a una conclusión: nosotros no sabemos vivir. Por lo tanto, si nosotros no sabemos vivir, estamos ante un problema. Quiere decir que si mi religión o mi grupo, ya sea la masonería, ya sea el mindfulness, ya sea donde esté, no me está dando pautas para poder vivir mejor, quiere decir que algo está fallando, algo ha fracasado. Y la cábala lo que da son pautas para poder vivir mejor. Simplemente es esto la cábala, es saber cómo vivir, porque no sabemos cómo vivir. Nosotros vamos al colegio, nos enseñan matemática, nos enseñan historia, nos enseñan geografía, pero vivir no nos enseñan. Entonces la gente no sabe hacer un duelo cuando muere un familiar, la gente no sabe cómo gestionar una separación, la gente no sabe gestionar la vida en sí misma. Entonces lo que hacen los cabalistas es tratar de comprender la realidad para, a partir de esas leyes que tiene el universo y la realidad, que la persona sepa cómo vivir. Esto es muy simple. Lo que pasa es que lo simple, los seres humanos lo hacemos muy complejo. ¿Y por dónde comenzar, doctor? Porque muchas personas se preguntarán entonces, ¿por dónde comenzar a aprender a vivir? Porque evidentemente carecemos las personas de esa guía, porque la cábala no tiene como tal una institución física donde acercarse a pedir esa información. Entonces, ¿por dónde comenzar entonces? A ver, uno comienza a aprender a vivir. Primero, por supuesto, es una verdad de perogrullo decir que en la propia experiencia de la vida, pero luego tiene que hacer cambios de percepción. Y un cambio de percepción que me parece importante, entre todos los que plantea la cábala, no solamente uno, es comprender cómo funciona el mal. Y en ese sentido he publicado un libro hace poco menos de un año, Las estrategias del Satán, se llama, que es cómo opera el mal en nuestra realidad y cómo nosotros tenemos que tener qué relación con el mal. Porque a pesar de que la gente siente dolor ante el mal, porque el mal en el nivel superficial es malo, el mal en un punto nos da mucho aprendizaje. Y entonces comprender, por ejemplo, cómo funciona el mal es una forma de aprender a vivir. Comprender cuáles son los límites de la materia o cuáles son los límites de las diferentes dimensiones es aprender a vivir. Comprender la relación entre el libre albedrío y lo predestinado, comprender las vidas pasadas, qué identidad he tenido en una vida anterior. Todas estas comprensiones, todos estos temas que plantea la cábala son para aprender a vivir. Y yo por eso le digo, creo que cualquier curso de cábala que una persona realice tiene que saber que el objetivo es lo que nosotros llamamos en hebreo la teshuvá, la rectificación, el retorno. Es
Es decir, al final, la persona ¿cuándo sabe que es feliz? Cuando lo que su alma desea lo hace. Es decir, su alma desea ser periodista y tiene la pasión de ser periodista. Y si sería un industrial, no habría pasión ahí, porque el alma de la persona, de esta persona no vino para ser empresario, vino para ser periodista. Entonces, nosotros decimos que la misión de alma es la identidad del alma. Lo que el alma quiere es lo que el alma es. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto llegar a este punto? Porque en realidad parece tan simple que tendríamos que llegar todos rápidamente. Y nos cuesta llegar a este punto porque la mente, la biná, la dimensión del entendimiento, opera desde un punto de vista utilitario, no de lo que el alma es, sino de lo que la sociedad y los condicionantes quieren que sea. Y es ahí donde entramos en un gran problema, porque mucha gente sufre de alguna forma una identidad falsificada por su propia mente, y esa mente totalmente condicionada por su propia cultura. Lo que está diciendo la Cábala es que hay una oportunidad para que el alma se libere de esa falsificación por parte de la mente y que encuentre su verdadera identidad, y que a partir de entrar en su verdadera identidad, el alma se sienta feliz. Ahora, ¿qué tipo de felicidad es la que plantea la Cábala? La del saber vivir. ¿Y cómo es saber vivir? Con el esfuerzo de meditar, de estudiar, de aprender. Porque cuidado, aquí no hay un método estrictamente contemplativo, donde yo me quedo esperando a la iluminación. No, la Cábala, nadie se engañe aquí, es un esfuerzo personal. Es un esfuerzo de ser consciente y ser responsable de lo que uno está haciendo en su vida. En consecuencia, cuando decimos esto, es muy difícil porque la persona muchas veces ha vivido bajo los autoengaños constantes de su propia identidad. Por eso digo la falsificación de su propia identidad. Entonces, ¿ante qué situación nos encontramos? Nos encontramos ante una situación donde el ser humano, sobre todo en Occidente, pero esto es a nivel mundial, se ha cansado, se ha agotado del autoengaño, del engaño político, del engaño religioso y del autoengaño personal. Es decir, al final estamos perdiendo demasiadas energías donde no tienen sentido tener esas energías allí. Y si nosotros queremos ahorrar energías y no cansarnos, lo que tenemos que hacer es focalizar. ¿Y cómo se focaliza? Se focaliza entendiendo, haciendo un trabajo de observación, de introspección muy grande, a través del método del árbol de la vida que nosotros trabajamos dentro de la Kabbalah, analizando las 10 dimensiones, y a partir de ahí hacer un trabajo de rectificación, de tikkun. ¿Y qué es este trabajo? ¿De qué se trata? De buscar la mejor versión de uno mismo. De eso se trata. Si nosotros en el mundo, a nivel mundial, los 7.500 millones de seres humanos que hay en el mundo, alcanzáramos la mejor versión de nosotros mismos, el mal se terminaría automáticamente. ¿Por qué existe el mal en este mundo? ¿Por qué los misiles vuelan en guerras en el siglo XXI sin sentido? Porque tenemos un muy bajo nivel de conciencia. Este es el bajo nivel de conciencia que tenemos. Entonces, ante el bajo nivel de conciencia tenemos una responsabilidad. Por eso lo he dicho y lo vuelvo a reiterar, que la espiritualidad es la última arma biológica que tiene la humanidad. Es decir, nosotros no vamos a ser espirituales porque queremos ser buenos. Tenemos que ser buenos para sobrevivir a nosotros mismos. Es decir, no nos queda alternativa que la bondad como método de supervivencia, ya no en el campo moral, en el campo biológico. Por lo tanto, si la humanidad quiere sobrevivir, tenemos que entrar en el terreno de la bondad. Debemos ser buenos para sobrevivir como especie. Porque si seguimos sosteniendo una maldad de un bajo nivel de conciencia, como tiene el ser humano, es que vamos a desaparecer. Nuestra parte oscura va a provocar nuestro suicidio como especie. Entonces, si tenemos la mínima inteligencia, que creo que por ahora no la tenemos, este es el problema, si tuviéramos la mínima inteligencia, estaríamos reaccionando rápidamente a poner las energías donde se debe, no a hacer misiles y destruir casas, a construir casas. Es decir, no a preparar más ejércitos, sino a poner dinero para la gente que no tiene para comer. Estamos ante una situación de ignorancia global, empezando de los políticos, los dirigentes religiosos, donde no hay un liderazgo que lleve a la humanidad donde la humanidad tiene que ir. Es decir, la humanidad tiene que ir a una paz universal, que es el Tikkun Olam. Sí. Porque no tiene ningún sentido las guerras en el paradigma del siglo XX y del siglo XIX. Estamos en el siglo XXI. No tiene sentido la muerte, no tiene sentido el mal. ¿Por qué existe la muerte y el mal? Por nuestra propia ignorancia.
porque en vez de poner dinero para los misiles, tendríamos que estar poniendo dinero en los laboratorios para curar enfermedades, no para crear misiles para matar gente. Por eso digo que tenemos que sobrevivir a nosotros mismos, y para sobrevivir a nosotros mismos tenemos las antiguas sabidurías ancestrales, en el Islam, en el sufismo, en la mística cristiana, la Kabbalah, la mística judía, y vamos a tomar todos los instrumentos a nuestra disposición, el chamanismo y de donde sea, para que las sabidurías ancestrales de todos nuestros pueblos nos ayuden a sobrevivir a nosotros mismos. Sí, doctor, pero vivimos en una sociedad en la que hoy en día vemos que es más importante mantenernos ocupados, por ejemplo, en redes sociales, en problemas o conflictos justamente que desvían nuestra atención de todo eso que usted está mencionando precisamente, que tiene mucho que ver con esa parte espiritual. Entonces vivimos, como lo mencionó usted hace unos minutos, engañados, quizás por intereses que pueden ser globalistas a nivel económico. Es decir, un pequeño grupo élite de la sociedad es quien controla todo esto. Pero perdón, nosotros tenemos que también operar positivamente en las redes sociales. De hecho, esta entrevista aparece en las redes sociales. Quiere decir que las redes sociales, si son bien utilizadas para informarnos correctamente, para leer un libro a través de las redes sociales, para ver entrevistas, las redes sociales tampoco son el enemigo manipulado de un grupo secreto, porque nosotros podemos también operar en el terreno de las redes sociales para liberar. Por eso le digo, no tenemos que demonizar el instrumento si lo sabemos utilizar. No hay que demonizar el cuchillo porque podemos matar a alguien. Porque el cuchillo me sirve para cortar la ensalada, entonces no lo voy a demonizar. No demonicemos los instrumentos. El problema es hacia dónde, cómo estamos utilizando los instrumentos. ¿Cuál es el objetivo en que estamos utilizando el instrumento? Y si sabemos utilizar el instrumento es perfecto, no hay que demonizarlo. Por lo tanto, las redes sociales, bienvenidas. Al contrario, miles de personas entran en el mundo espiritual a través de las redes sociales. Y podemos hacer este trabajo de un nivel de envergadura mucho mayor, porque es más de una multiplicación en las redes sociales. A ver, doctor, ¿y dónde le diríamos a las personas que busquen entonces esa información en las redes sociales, en el internet, justamente para comenzar a hacer ese cambio de conciencia, que es sumamente importante para entonces lograr ese equilibrio, no solamente a nivel de nuestro planeta, porque sabemos que según los estudios de la física y de la metafísica y de la física cuántica, hablan de una cantidad de multiversos posibles en los cuales podemos tener accesos. Entonces, ¿cómo comenzar? ¿Cuál es la primera información que tendrán que buscar para entonces lograr ese nivel de conciencia? Mire, la naturaleza de cada alma tiene un punto donde comienza diferente que la otra, no todos comienzan por el mismo punto. Si yo diría que alguien tiene que comenzar en un punto, yo estaría fundando un dogma. De ahí que sería un gran error por parte mía decir dónde tiene que alguien empezar, porque estaría obligando un alma a empezar por un punto que quizás no le pertenece. Hay almas que empiezan por la física, hay almas que empiezan por la filosofía, hay almas que empiezan por la música. En la Kabbalah nosotros tenemos el árbol de la vida, que hace que se puedan plantear todas las dimensiones y podemos ver desde todas las dimensiones donde uno puede empezar. Entonces, yo plantearía, si uno analiza el árbol de la vida y lo conoce, que es el mapa del alma humana, uno puede empezar por donde quiere y situar ese comienzo dentro del árbol de la vida. Es decir, si yo empiezo por la relación social o la ayuda al prójimo, pues si yo empiezo por ir a los hospitales a ayudar a los enfermos y aparezco en Yesod porque quiero la acción social, que tiene que ver con una dimensión del árbol de la vida, no tengo que descuidar las otras 9 dimensiones, pero por lo menos empecé ahí. Otros empiezan por la lectura de un libro, y por lo tanto empiezan por la dimensión de Od, no de la acción social, y tampoco está mal. Cada alma por su naturaleza empieza por algún punto de la realidad, pero al final tiene que ir avanzando hacia todos los puntos de la realidad, porque es como el punto de entrada que tiene el alma donde se siente empática para de alguna manera ser puente y comenzar en algún lugar. Por lo tanto, dar un consejo por dónde empezar creo que es erróneo por mi parte. Tiene que empezar por donde su naturaleza lo ha llamado. Usted quiere empezar por la ingeniería, empiece por la ingeniería. Pero que sepa que hay algo detrás espiritual, detrás de la ingeniería. Usted quiere empezar por la filosofía, empiece por la filosofía. Pero que sepa que no es una pura especulación intelectual. Hay algo espiritual. ¿Por qué? Porque básicamente la naturaleza del universo hace que todo lo creado en el universo tenga sentido, porque si no, no hubiera sido creado. Es decir, todo lo que existe, existe por algo. La mesa existe por algo, la pared existe por algo, usted existe por algo, yo existo por algo. Todo lo que existe, existe por un motivo.
existe por una función. Cuando uno encuentra la función por lo cual su alma existe, entonces encuentra el sentido de su vida. Así que encontrar el sentido de su vida se puede definir como saber para qué yo existo. Por ese motivo hay mucha gente muy deprimida porque no sabe para qué existe. ¿Por qué no sabe para qué existe? No sabe para qué existe porque no ha realizado el trabajo de introspección para poder llegar a saber quién es. Porque quien sabe quién es, sabe para qué existe. Ahora, doctor, y para finalizar, porque sé que usted tiene otros compromisos en breves minutos, quisiera comentar sobre los 3 peligros descritos por Baal Shem Tov, en el cual, en cuanto a la cábala, ¿no? Él habla de la sumisión, la separación y la dulcificación. Palabras más, palabras menos, una etapa de sumisión corresponde al primer peligro, y que para poder superarlo debe reconocerse sumisamente que la acción debe preceder al entendimiento y que estudiar la cábala debe haber un compromiso de estudiar también la Torah como un todo, es decir, la igualdad, como sucede con el Corán, los mormones o cualquier otra religión, se prohíbe el uso de otros textos para hacer sus estudios, o si está realmente posible realizar estos estudios de la cábala a través de otras literaturas. Todo lo que haga crecer el conocimiento humano está permitido. Es decir, todo está permitido, pero no todo es conveniente. Es decir, toda la información es buena, pero si nosotros no la sabemos utilizar, se vuelve mala. En consecuencia, vuelvo a reiterar, no es el instrumento lo que hay que demonizar, no es la Torá ni el Corán la limitación. Eso pertenece probablemente a antiguos pensadores que entendían que había que como seccionar la realidad entre lo profano y lo sacro. Para la Kabbalah todo es sagrado, inclusive el mal es sagrado. Es decir, también está incorporado dentro del sistema, porque el propio Dios lo incorpora dentro del sistema. Mi consejo no es seccionar la realidad, mi consejo es tomar toda la información que uno recibe de la realidad y luego saber dónde va a situar esa energía, porque es ahí donde se define dónde va a estar el bien y dónde va a estar el mal. Cuando yo voy a operar con la energía global que he comprendido, pero no la puedo seccionar anticipadamente, porque entonces estoy actuando desde el prejuicio. Ahora, también está la etapa de la separación, en la cual implica distanciarse de un maestro de la cábala no auténtico. Pregunto yo, ¿quién otorga el título de jerarquía de un maestro cuando, si la información proviene de lo divino, cualquier persona que reciba esta información puede tener ese título, ¿cierto? Mire, los títulos pertenecen a la fantasía social. Es decir, los títulos, Aristóteles no tenía ningún título, Jesús tampoco. Entonces, si usted me preguntaría a Jesús qué título tenía de doctor o de profesor en la universidad, no tenía ninguno. Hoy no sería admitido porque Jesús no tendría currículum ninguno. Entonces, lo que usted está planteando es lo que se llamarían los dones de la naturaleza humana, que no tienen que ver con los títulos formales que dé la sociedad. Si su pregunta va a los títulos formales que da la sociedad, es una pregunta errónea, porque en realidad, por más títulos que una persona tenga, no hay validez. La validez lo da la honestidad que uno tiene con su propia vida, no la da otra cosa. No, me refería a eso, justamente a la parte de tutoría, no en papel, sino justamente de conocimiento, porque yo puedo ser un charlatán y decir que soy periodista, pero a lo mejor no lo soy. Bueno, pero la definición al final la va a dar la propia naturaleza, porque nosotros tenemos el pan de la vergüenza, y es que usted va a recibir solo lo que usted merece, no va a recibir lo que usted no merece. Entonces usted puede decir que es astronauta también, y yo también puedo decir que soy astronauta, pero queda claro que no lo somos en la realidad. Entonces no tiene sentido definirnos como astronautas. Yo me defino como nada, básicamente porque entiendo que no me puedo definir de ningún modo, porque cada vez que me defino miento. Sí, y ya por último, porque ya el tiempo se nos agota, pero no es menos importante, está la etapa de la dulcificación, que corresponde a esa metodología para estudiar la cábala que rige únicamente, y me corrige por favor si la información que poseo es errada también, provienen de las enseñanzas del mismo Baal Shem Tov. Mire, las enseñanzas del Baal Shem Tov no son muchas del Baal Shem Tov, hay una tradición mucho más antigua en la cábala, no son solamente de él. Yo creo que todo es dulce. Como decía Isaac Luria, hay que endulzar los límites. Me parece que toda la vida tiene que ser dulce, toda la vida tenemos que poner dulzura, toda la vida tenemos que poner dulzura en los límites, y creo que ese es nuestro objetivo también en la realidad cuando aprendemos y cuando enseñamos.
Es decir, cuando uno aprende quiere tener una vida dulce, y cuando uno enseña quiere que sus alumnos tengan una vida dulce. Por lo tanto, yo creo que el objetivo, si se quiere, de esta vida es traer luz al mundo, mejorar la realidad tal como la hemos recibido, mejorarnos a nosotros mismos, elevar nuestro nivel de conciencia. Hay mucho trabajo. La mente puede ser peligrosa en las definiciones y en los conceptos. Hay que tener cuidado con la mente entra en bucles, entra en trampas, entra en definiciones que se pueden volver dogmáticas, porque la mente no sabe operar en la paradoja. Siempre en general es una mente lineal. Por lo tanto, es muy difícil a veces responder preguntas desde la Kabbalah, cuando en la Kabbalah la paradoja es la esencia de la realidad. Entonces, siempre en la Kabbalah toda pregunta tendría que ser contestada de dos modos, de un modo y de otro modo, porque ambos son modos válidos en la realidad. Por eso le digo, como el fundamento de la realidad es la oscilación dentro de la paradoja, cualquier respuesta en la Kabbalah puede ser peligrosa porque puede establecer un dogma, y un dogma es peligroso. Lo mejor siempre en la Kabbalah es tener respuestas transitorias, no dogmáticas, respuestas que por ahora me funcionan, son útiles, pero que en el fondo tengo que saber que me permiten solamente crecer a un nivel de conciencia mayor. Y que ya en ese nivel de conciencia mayor, la respuesta anterior no me va a servir. Entonces, si uno a la respuesta la toma como una respuesta indestructible, dogmática, en el mismo nivel en que tenía el nivel de conciencia, le va a ser muy difícil expandirse a un nivel de conciencia superior, por el motivo de que no ha ampliado esa respuesta a un nivel superior. Entonces, yo diría que toda persona tiene que establecer, tiene que entrenar una gran flexibilidad mental para que su mente no atrape el alma y no la haga sufrir. Si uno quiere liberar al alma de la mente, tiene que hacer que la mente opere luego de observar al alma y no anticiparse. Nosotros en Occidente tenemos un gran problema, que nuestra mente va a tal velocidad que se anticipa a tratar de conceptualizar todo por miedo a dejar fluir el alma. Así es, doctor. Y como usted también lo sabe, toda visión dependerá desde el ángulo, toda realidad, perdón, tendrá una diferencia dependiendo del ángulo con la cual y con la óptica con la cual se observe. Entonces, con esto, doctor, yo quisiera agradecerle, en verdad, lastimosamente en esta realidad que tenemos nosotros, el tiempo es una limitante que para nosotros es lineal, y sabemos que existen otras dimensiones en la cual existe hasta cuarto o hasta 12 dimensiones en la cual el tiempo se rige de manera diferente y con otras leyes. Sin embargo, eso quedará para tema en otra oportunidad, y quisiera agradecerle nuevamente a usted haber participado esta tarde con nosotros aquí en Ventana a la Realidad. Querido York, un placer muy grande, shalom a todos, y sigamos creciendo, siempre adelante. Claro que sí, esperemos tenerlo también como invitado a una nueva oportunidad. Si Dios quiere. Amigos, y ustedes ya lo saben, también no olviden suscribirse, por favor, a nuestras redes sociales que van a encontrar justamente aquí abajo, están siempre dando vueltitas, y ya lo saben que próximamente estaremos también compartiendo con ustedes otra información, otro programa, otros temas de interés para todos ustedes, así que ya lo saben, a seguirnos para que esta nueva temporada, esta nueva imagen de Ventana a la Realidad pueda llegar más lejos con el apoyo de todos ustedes. Déjenos sus comentarios, no lo olviden. Hasta la próxima, soy York Metzger Lozano, tengan todos feliz día. Lo he dejado muy claro. La mejor manera de vigilar a una población es que no sepan cuándo les están vigilando y cuándo no. Por eso a muchos no les conviene, no les interesa, porque quieren que todo esto siga igual. Para que ellos te vigilen, te controlen y te manipulen. Y para que la superélite sobreviva, la gran mayoría de nosotros tenemos que morir. Yo no las llamaría vacunas, las llamaría una terapia génica experimental. Es verdad, el tiempo lo va a demostrar. Es momento de abandonar la ingenuidad y lanzar la contraofensiva. La verdad es la que rompe cadenas y la verdad os hará libres.